Hoy tenemos con nosotros a un deportista que marcó toda una época en el deporte local, ayudando a dar un salto de calidad a nuestro equipo, llevándolo a lo más alto de la historia del club. Hijo de Remedios y Ramón, el segundo de 4 hermanos, deportista de nacimiento y de vocación, con gran habilidad para todos los deportes que se proponga, incluso para los que aún no se han inventado. El baloncesto ha sido el deporte en el que más ha destacado y donde ha conseguido sus mayores éxitos, aunque el fútbol también le dio muchas tardes de gloria. Es tranquilo y reservado. En las distancias cortas es cercano y afable en el trato. Amigo de sus amigos y siempre dispuesto a echar una mano a quien lo necesite. Es una persona muy familiar, con un vínculo estrecho con sus seres queridos. Es un hombre que se ha reconvertido las veces que ha sido necesario, y eso también lo convierte en una persona especial. Para mí, un hombre que cambió el baloncesto en Tíjola. Damos la bienvenida hoy en Referentes a Francisco Javier Marín Fernández, Bavisco. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este segundo programa del podcast Referentes de la Almanzora. En primer lugar, quiero agradecer vuestro apoyo y la gran acogida que ha tenido el primer programa. Esperamos seguir a la altura. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a mi amigo y al nuevo referente en este segundo programa, que es Francisco Javier Marín Fernández, más conocido por todos como Bavisco. Hola, Franci, ¿qué tal todo? Hola, amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Estás aquí en calidad de amigo y gran persona, pero sobre todo por ser un referente en el mundo del baloncesto local y almeriense. Hoy quiero acercarte a la gente para que te conozcan un poco más y dejar constancia de tu influencia e importancia en la historia del baloncesto en Tíjola. Quiero que sea un reconocimiento a tu trayectoria y buen hacer en este deporte y un agradecimiento personal a los años de amistad que llevamos juntos y que tan buenos momentos nos han hecho pasar. Naces en 1977, en el conocido barrio de las Casas Baratas. Vives tu infancia y tu juventud allí, con tus padres y hermanos. Realiza tus estudios primarios y el instituto en Tíjola, hasta que sales a estudiar a Almería, donde cursas la carrera de Magisterio por Educación Física. Al finalizar los estudios, que vas alternando con tus primeros años en el mundo del baloncesto, vuelves a casa. Años más tarde, contraes matrimonio con María José, tu novia de toda la vida, y en la actualidad tienes 2 hijos fantásticos, Francisco Javier y Blanca. Y empezamos esta entrevista diciéndote cómo recuerdas tu infancia en el barrio y cómo ha influido Tíjola en tu posterior trayectoria. Hola, la verdad es que muchas gracias por la invitación. Desde hace un mes y medio que me dijiste que era yo, me propusiste esta entrevista. Sí. Tenía mariposilla ahí en el estómago, ya por fin se ha hecho realidad y aquí estamos para lo que me dices. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y viendo el éxito que habéis tenido con el primer invitado en Referentes, sí, esperemos que siga todo así, ¿vale? Por supuesto, así será. Entonces, vamos a ver, a mí, el barrio, como tú bien dices, me he criado aquí en las Casas Baratas, como se llama el barrio de Tíjola. Como es conocido. Me he criado aquí al lado de donde estamos grabando ahora mismo, rodeado del pabellón, el campo de fútbol antiguo, porque este pabellón está situado donde estaba antes el campo de fútbol viejo, que se utilizó las gradas para no demoler, para no tener que hacer un pabellón nuevo. Sí. Y entonces, pues bueno, pues nos hemos criado aquí en este barrio con la pelota siempre, primero al fútbol, luego al baloncesto, al tenis, a balonmano. Pues hemos hecho de todo en la vida. Todo el deporte. La verdad es que siempre he pensado que tus habilidades deportivas estaban estrechamente ligadas a vivir tan cerca de las instalaciones deportivas. Y siempre lo he dicho a modo de broma, pero luego me di cuenta que al final el talento es innato y que yo no hubiese desarrollado esta habilidad viviendo en el mismo sitio. Así que todo está en la persona y cómo lo has trabajado, porque sigo pensando que se te han dado siempre muy bien los deportes, incluso los que aún no se han inventado. Estoy convencido que con poca práctica llegaría a dominarlo. Has practicado muchos deportes a lo largo de tu vida: ciclismo, fútbol sala, pádel, baloncesto, pero te inicias
en el colegio con el deporte del balonmano. ¿Cómo recuerdas aquellos años de tu preadolescencia y en este nuevo deporte? Pues sí, la verdad que no sé cómo salió la idea de apuntarnos a balonmano. Yo me imagino que sería por los amigos de la misma edad. Salieron las actividades extraescolares y bueno, salió balonmano, que lo daba Juan Antonio. Sí. Y bueno, no sé, pues eso, creo que se apuntaron, oye, vamos a apuntarnos a balonmano a ver qué tal, cómo es ese deporte. Bueno, nos apuntamos, la verdad que muy contento. Yo creo que fue el primer deporte en equipo como yo, que yo jugué con más compañeros, Que con una llegaste a disciplina, con entrenador. Íbamos a jugar a Puchena, me acuerdo, que siempre nos ganaban. Puchena tenía un equipo de más nivel que nosotros. Cuando no nos bajaba a Armuña, que también jugábamos contra niños mayores que nosotros. Y la verdad, pero muy contento, muy agradecido a Juan Antonio de la labor que hizo con nosotros. Muy bien. Luego practicas fútbol sala con equipos locales como los Pumas y finalmente con los Ramones, con los que alcanzas tu éxito mayor y el mejor rendimiento en este deporte. ¿Cómo recuerdas también, ¿no? ¿Cómo viviste aquellos años pues, maravillosos del fútbol sala en Tíjola? Pues sí, la verdad que también el fútbol sala fue también después del balonmano a la misma vez. Me acuerdo que estaba Manuel Liria, Manuel del Pabellón, como se es más conocido, que era el que daba fútbol sala. Estaba Juan Antonio, que daba balonmano, José Luis de Cela, que daba baloncesto. Sí. Y bueno, pues entonces empezamos con el balonmano y luego después el balonmano no duró mucho, no sé si fueron 2 o 3 años, y luego empezamos con el fútbol sala. Y el fútbol sala, pues bueno, salió el equipo. A nivel local teníamos el equipo de... Yo, aunque no era del grupo de los Pumas, pues los Pumas era un grupo ahí de amigos que eran 1 año o 2 mayor que yo. Pero bueno, pues dice, oye, vente a jugar con nosotros, que vamos a jugar un torneo, ¿qué tal? Pues en Purchena, esto, lo otro. Estaba el Oliver, estaba Javi Purchenero, estaba Momo, estaba Juan Antonio Guachela. Nos ficharon a José Martos, Riquito, y a mí. Y bueno, pues empezamos ahí a jugar. Luego después, pues bueno, pues íbamos destacando un poquillo. Llegaron los amigos de mi hermano José Ramón, Sí. el mayor, que son de la edad de los equipos de los Ramones. Y ese equipo, pues, que desde que venís con nosotros a jugar, qué tal, qué cual. Y al final, pues me ficharon. Me ficharon que algunos jugadores, compañeros que tenían los Pumas, me amenazaban, no te vayas a los Ramones, quédate con nosotros, que si juegas con los Ramones cuando juguemos te vamos a lesionar, no sé qué. Pero bueno, al final me tiró más... Y me acuerdo de José Juan, el alcalde, hizo mucho porque me fichara por los Ramones. Pasase a Y bueno, y ahí estuvimos los Ramones. Estuvimos un año... Mientras lo que pasa es que ellos ya se iban a estudiar fuera, estaban en Granada, ellos son mayores que yo por 3 o 4 años. Se fueron a estudiar a Granada, ya luego venían fines de semana, torneos de verano, poco más. Y poco a poco, pues ya eso al final, pues los Ramones ya se dejó un poco al lado. Y entonces que se creó aquí pues, el equipo de los amigos, con Alfonso Chacón, José Luis González. Sí. Y ya hicimos un equipo más aquí de amigos. Sí. Y eran los que jugábamos los torneos de aquí. Muy bien. A raíz de esto, de darte a conocer en el mundo del fútbol sala, pues también da el salto al fútbol 11, fútbol grande, como solemos conocer. ¿Y qué recuerdas también de esos tiempos de jugar al fútbol 11? Pues bueno, de fútbol 11 la verdad que no he jugado mucho, porque yo, como hemos dicho, este pabellón se hace encima del antiguo campo de fútbol, Sí. Con lo cual en mis años de 14, 15 años no tenemos campo de fútbol aquí en Tíjola, se hace ahí al lado, que me acuerdo que los Marsés hicieron ahí, movieron tierras y todo, donde están ahora los aparcamientos del pabellón, y ahí se hizo el campo de fútbol, pero en esa hubo ahí unos años que no hubo fútbol aquí, entonces era complicado, no había actividad, no había equipos de fútbol en categorías cadete, infantil, porque no había campo de fútbol, no había ni senior tampoco. Eso conlleva pues, que el deporte que más le pegamos es a fútbol sala. Llegamos a fútbol sala, un año me acuerdo que nos apuntamos unas 24 horas con el Oliver. Sí. Fuimos las 24 horas de Fines, las ganamos y a raíz de ahí, pues bueno, en Fines nos dijeron, oye, ¿queréis jugar aquí con nosotros en el equipo de fútbol 11? Nos ficharon al Venta, al Manuel, a José Juan Martínez y a mí. Y estuvimos ese año ahí jugando en regional preferente en Fines. Y ese la verdad que fue el único año así que he jugado a fútbol 11. Luego ya jugué en veterano, porque entre medias me acuerdo que al principio también, cuando se estaba creando el equipo, que los Marsés patrocinaban, me llevaron a jugar en pretemporada, íbamos a jugar unos partidos, pero como tenía 14, 15 años, no me hacían la ficha de...
y no me dejaban jugar. Me decían, no puedes jugar, eres muy No, joven todavía. Todavía Así que y no no estaba. pude jugar. Bueno, pues nada, recordaba yo tu paso también por el fútbol 11 en Fines y era por eso, por matizar en esos años de fútbol, porque recordamos que Tíjola tiene una historia futbolera bastante importante. Para concluir con el apartado del fútbol, cuéntanos, tanto fútbol sala como fútbol 11, alguna anécdota o aventura que recuerdes de aquellos años o algún referente para ti de esos momentos y relacionado con el mundo del fútbol, que te haya enseñado, que te haya ayudado o servido de guía para mejorar. Bueno, pues yo en el fútbol 11 me acuerdo, como te he dicho antes, yo como me he criado aquí al lado del pabellón, del campo de fútbol, yo me acuerdo siempre todos los domingos de venir por las tardes a ver el partido y Sí. de ver a los Ventas, a los Pozos, como decimos aquí, a Juan Enrique, al Sepe, y toda esa gente pues, han sido los que a mí me han guiado un poco del tema de fútbol. Venía a verlo, me acuerdo que muchas veces venía a ver el partido siendo un crío, y lo típico, tiraban carretillas, tal, y le cogí miedo a ir a ver el fútbol muchas veces. Y me quedaba en mi casa. Se oía ahí, estaba al lado, y oía cuando había gol o tal, se oían los gritos, Los gritos. de gol. Y Bueno, entonces, pues, pero muy bien, toda esa gente ha sido... No nos perdíamos un partido los domingos. La que ha Sí. marcado un poco que haya tu afición por el fútbol. Sí. Bueno, pues ya entramos de lleno en el mundo del baloncesto, que es por lo que estamos hoy aquí, por ser un referente local, provincial y me atrevo a decir que hasta nacional, si me lo permiten, porque no han sido pocas las ciudades que te han visto crecer y llevar el nombre de nuestra localidad a los niveles más altos de su historia en este deporte. Una especie de Nikos Gali en Grecia, ¿no? Que cuando aparece este jugador, pues las calles se llenan de canastas, el amor o la pasión por el baloncesto aparece en Grecia en estos momentos y yo creo que en cierta manera tú llegas al equipo, el equipo coge fuerza, el equipo coge una gran predisposición para llegar a la trayectoria que nos ha traído hasta estos días y podríamos compararte con el citado Nikos Gali en cuanto al efecto que hubo en el pueblo de Tíjola en cuanto al baloncesto. Empiezas con tu grupo de amigos en un equipo aficionado llamado Los Pistons y también en el equipo del instituto, jugando ya a nivel comarcal. Siempre te recuerdo como una persona paciente y sobre todo muy didacta e inclusiva, ya que no permitías que nadie se quedase sin jugar y a los que estaban en tu equipo no dudabas en dar consejos, corregir o animar para ser más participativos en el equipo cuando era necesario. Y eso pues te honra y te hace también ser un referente. Perdió mucho el magisterio al no poder contar contigo. Se puede decir que este es el inicio de tu larga carrera o trayectoria, ¿no? Iniciándote con el equipo del instituto y, Sí, la verdad y de los amigos. Que hicimos un equipo así a nivel local que nos patrocinaba Automático Almanzora, la empresa de Stanislao, de las máquinas tragaperras, porque Javi, también el hijo, estaba también metido en ese equipo, estábamos Momo, estaba Lorente, y bueno, pues era un equipo que formamos ahí, cogíamos el autobús muchas veces, el autobús que pasaba para abajo, para Purchena o Lula, bajábamos a Purchena, bajábamos a Lula, subíamos a Serón, y jugábamos pues, partidos contra ellos. Terminaba el partido y no nos podíamos descuidar mucho porque el autobús lo perdíamos a la vuelta. Claro. O si no, si lo perdíamos tenemos que volver haciendo autostop. Muy bien. Sí, la verdad que esos fueron los comienzos. Después de todo esto, da el salto al equipo local, llamado entonces Cafetería Agustín. Aún era muy joven y te ves rodeado de compañeros más veteranos, curtidos en 1000 batallas que te acogen con los brazos abiertos y poco a poco comienza a destacar. ¿Cómo lo recuerdas cuando tu llegada a este equipo de...? Pues bueno, yo sobre todo recuerdo esa etapa, es que ese año no pude jugar porque era cadete, tenía creo que 15, 16 años y no me podían hacer ficha del equipo senior. Me acuerdo que Juan Antonio Avellaneda era el entrenador en ese entonces. Claro, eso salió pues, de que por las tardes, los veranos sobre todo, no íbamos allá al instituto, pues no había otras canastas en Tíjola, y a echar las pachangas esas que echábamos, pues con los Luis Espinosa, con los Miques, José Juan. Y de allí salió, vamos a hacer un equipo este año, lo va a patrocinar Cafetería Agustín, tal. Y bueno, estaba todo ya encarrilado cuando Juan Antonio Avellaneda, que era el entrenador, se acercó y me dijo, tío, mira, no nos deja la federación hacerte la ficha. Dice que eres muy joven, ¿qué tal? Entonces, pues que no puedes este año.
Entonces yo seguí con ellos, pues entrenando, echando las pachangas, pero Sí. no me pudieron hacer ficha ese año y Para yo no empezar. pude jugar y debutar con Cafetería Agustín. Este equipo, la génesis, el origen de algo importante y muy bonito que ha perdurado en el tiempo durante 20 años aproximadamente. Mique, Luis, Paco, Jesús, José Juan, Pablo, los hermanos Avellaneda, tu hermano José Ramón, entre otros, fueron los pioneros. Después el equipo va evolucionando, cambiando de patrocinadores, Embutidos Gavino, Pastelería Marielvi, Ortigosa Martínez, va subiendo de categoría con nuevas incorporaciones que vienen desde fuera a aportar mucho al equipo. Recuerdo en aquel momento este trío que viene de Olula, que también aporta un salto de calidad con Antonio Martos, Pedro Wilman y Jorge Sobrino. ¿Recuerda algún momento en el que pensaras que se estaba fraguando algo importante en el baloncesto en Tíjola? Yo creo que sí, yo creo que ya desde el inicio, desde esa temporada que estamos hablando que yo no pude jugar, ya yo noté que se estaba fraguando algo en Tíjola con respecto al baloncesto. Sí. Yo recuerdo como aficionado, pues ese primer año no pude jugar, de jugar el campeonato provincial, Cafetería Agustín, y de ir a jugar unas semifinales, creo que fueron, a Gádor, al frontón municipal de Gádor, que jugaban allí, estaba la pista de baloncesto. Sí, sí. Y yo me acuerdo de ir ya en el autobús, ir allí a lo mejor, pues eso, 40, 50 personas, con sus bombos, sus trompetas, a animar al equipo. Es verdad que perdimos, pues era partido de ida y vuelta, luego aquí la vuelta se jugaba en el instituto. Me acuerdo de acordonar media pista, siempre nos tocaba con la escoba barrer la pista, porque estaba sucia de los árboles, las ramas. Sí. Y ya ahí, cuando ya ves tú que a Gádor se desplaza 40, 50, 60 personas, entre autobús, sus coches propios, luego llega aquí y toda la banda del instituto de la pista llena de gente. Afición. Tú ahí ya es cuando notas que esto puede ser algo importante, que a la gente le gusta este deporte. Algo se está cocinando. Sí. Pues aquellos años el baloncesto cogió mucha fuerza en Tíjola y era tal la afición que comenzaron a llegar a la localidad grandes partidos de exhibición, visitándonos equipos como Unicaja, Estudiantes, Real Madrid de veteranos, Cibona de Zagreb, y donde vimos a grandes leyendas del baloncesto como Alexander Petrovic como entrenador, Alberto Herrero, Nacho Azofra, entre otros muchos. Para el pueblo fue todo un acontecimiento y a raíz de lo que tú has dicho, que ya se estaba cociendo algo, ¿qué recuerdas de aquellos partidos de exhibición que venían a visitarnos? Pues bueno, sí, a partir de lo que estamos hablando, de que ya se estaba creando afición, ¿no?, en el equipo de Cafetería Agustín, posteriormente en Embutidos Gavino. Si a todo eso llega y el ayuntamiento llega y te trae para inaugurar el pabellón un Estudiante Cibona de Zagreb, luego te viene Unicaja, te viene TDK Manresa, te viene Real Madrid, pues claro, al final la gente pues se engancha a este deporte. Y pues eso. Nada, el baloncesto coge un auge muy grande porque, como he dicho anteriormente, venimos de una etapa muy futbolera, pero ahora mismo creo que a Tíjola se le recuerda mucho más por el tema del baloncesto que cualquier otro deporte. Seguro que tiene miles de anécdotas de partidos duros, otros ganados sobre la bocina, derrotas dolorosas, enfrentamientos complicados, equipos que lo ponían difícil históricamente, salidas complicadas que te aportaban un subidón cuando volvías a casa con la victoria. ¿Qué nos puedes contar de todos estos partidos que has vivido? Son 1001 batallas. Pues bueno, tenemos muchas anécdotas de muchos partidos, de trifulca en algunos partidos, de estar en el vestuario y no poder salir hasta que no viniera la policía local, tenemos otras de éxitos deportivos, otras de fracasos, pero sí que me quedo con una que fue en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, un partido que íbamos perdiendo, creo que íbamos perdiendo de 1 o de 2, y sobre la bocina, desde el medio campo, lancé y encesté. Y entró. Entonces entró. Tuvimos la suerte que entró para nosotros, la mala suerte que para el equipo local no entró. Claro, había mucha gente, había afición, también de nosotros se había desplazado el presidente, que era José Juan Martínez, estaba Luis de la Farmacia, había varios. Cuando entró ese triple, y claro, yo me pilló al lado, llegué, estaba José Juan, pues me tira la grada por él, un abrazo, venga, no sé qué, todos locos de contentos. Claro, lógicamente. Cuando al otro equipo se le sentó eso un poquito regular, ¿no? Entonces la tomó, empezaba a insultar, ¿qué tal? José Juan siempre también hizo algunos gestos ahí un poquito, pero bueno. ¿Qué pasó? Pues tuvimos que salir un poco por patas, ducharnos y rápidamente. Pero en lo deportivo sí es verdad que fue una anécdota que tú recuerdas como algo me marcó positivo. Ese triple que nos dio la victoria, Sí, en el último segundo y desde el medio campo. Al final,
pues tenemos el alma llena de bonitos recuerdos que nos hacen, pues eso, como personas, pues tenemos ahí un pequeño museo y esta creo que la guardas con mucho cariño. Hay una época de tu carrera deportiva donde sales a jugar fuera de Tíjola y te vas a Roqueta, llamado por antiguos compañeros, un entrenador que te conoce y tu hermano pequeño, Jorge, que ya está jugando allí y que también influye en esta decisión para que tú puedas ir allí. Aunque también otra de las cosas que puede influir en tu partida a Roqueta fue la llegada a Tíjola de un entrenador que no confía quizá en tus posibilidades y decide prescindir de tus servicios. ¿Es cierto? Bueno, fue un año complicado. Teníamos un entrenador aquí de Córdoba que fue un año que ya llevaba varios años y ese año fue complicado, hubo malos rollos. No es que él decidiera de prescindir, yo creo que también fuimos nosotros los que nos fuimos. Y bueno, se nos presentó la posibilidad de irnos a Roquetas, Sí. a mi hermano y a mí, y la verdad que fueron 2 años maravillosos. Jugamos el primer año en Andaluza, ascendimos a Primera Nacional y el segundo año de Primera Nacional ascendimos a Liga EVA. Ya el tercer año querían seguir contando con nuestros servicios, pero nosotros decidimos ya venirnos aquí al pueblo Y apostar por el proyecto y seguir por el nuevo proyecto que ya aquí. por aquel entonces llamado Ortigosa Martínez, el equipo, el patrocinador. Y ahora quiero darte una pequeña sorpresa, ya que tu hermano Jorge va a intervenir para contarnos algo más sobre ti. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar aquí, acompañarnos para acercar un poquito más, si cabe, al público en general a tu hermano. Muchísimas gracias por invitarme. Encantado. Pues la primera pregunta que quiero formularte, ya no ha avanzado un poco antes tu hermano, pero yo quería saber algo más sobre vuestra infancia y juventud en casa, cómo ha vivido la trayectoria y la evolución de tu hermano en el baloncesto. Bueno, yo era el menor de los 3 hermanos. Sí. Los 3 hermanos han jugado baloncesto. Yo no jugaba baloncesto siendo un niño, pero claro, empezó mi hermano Ramón el primero, luego se continuó mi hermano Francisco y al final yo terminé jugando a baloncesto. Pero yo empecé a jugar baloncesto muy tarde, o sea que ya era infantil de segundo año y demás, pero ya pues vinculado a la trayectoria que traían ellos, me tuve que, obligado estaba a empezar a jugar baloncesto. Claro, hay esa saga de los marines que llevaba ahí en la sangre y demás, viendo también, nunca mejor dicho, esos 2 referentes que tenías por encima de ti. Tu hermano José Ramón, del que también le mandamos un saludo desde aquí, tu hermano Francisco y cómo no, pues tú, que también tuviste una gran carrera en el baloncesto, sobre todo en el baloncesto local, que es donde más cerca pudimos comprobar tu evolución y tu buen hacer. ¿Crees como yo que tu hermano ha tenido una influencia y una repercusión en el equipo para que haya llegado donde ha llegado? Hombre, totalmente. Mi hermano en el equipo era un referente, era el referente. O sea, todos trabajábamos y hacíamos un montón de funciones en el equipo, pero al final que las metía, el que todos los balones se los tenías que dar a él, pues claro, nosotros teníamos que trabajar para que él al final las metiera, si es que era el que las metía. Nosotros pues ayudábamos en lo que podíamos. Entonces, por supuesto, ha sido un referente, claro, bueno, que sí. Pero que muy bien también, porque ese proceso o ese proyecto que teníais al final salió adelante. Y el equipo llegó donde llegó y estamos donde hemos llegado. También hemos recordado antes vuestra andanza en el baloncesto almeriense, que tú empezaste por allí, en el Ejido, luego en Roqueta, y tu hermano acude allí a la llamada, también coincidí allí varios años. Y ¿qué recuerdas tú también de aquellos años que coincidisteis juntos, ya empezasteis fuera, que allí un poco eras tú el que ya tenía sus galones en Roqueta y acude tu hermano? ¿Cómo recuerdas aquellos años? Pues muy bien, porque yo empecé en el Ejido. Yo ya en el Ejido, pues bueno, me tiré 2 años, luego después de esos 2 años estuve aquí 1 año y ya nos fuimos a Roqueta los 2. Sí. Y estando ya en Roqueta, es verdad que coincidimos con un grupo de amigos de allí de la parte de Almería, el Ejido y demás, y generamos un equipo de muy buena gente, buenos jugadores, y echamos 2 años buenísimos, con 2 ascensos consecutivos, y la verdad que lo pasamos pues pipa, porque el grupo era muy bueno, Sí, a nivel personal y a nivel deportivo. Recuerdo a algunos de vuestros compañeros, de haberlos conocido personalmente, y puedo dar fe de que así era. Había un núcleo familiar, un núcleo personal importante, y creo y estoy convencido de que al final los éxitos vienen a raíz de todo esto.
¿Alguna anécdota o algo que nos quieras contar de tu larga trayectoria en el equipo, junto a tu hermano? Algo que recuerdes también con cariño. O, como hemos visto, pues también hay momentos en los que no es todo un trayecto llano, sino que a veces tenemos obstáculos. Bueno, Algo que nos anécdotas hay quieras contar. millones, pues porque al final yo era, cuando jugaba con ellos, era de los menores, pues tú imagínate, rodeado siempre de gente mucho mayor que tú, pues al final no, pues son anécdotas una detrás de otra. Pero yo al final me quedo pues con la ilusión que teníamos todos por este deporte, lo practicábamos porque nos gustaba, disfrutábamos con lo que hacíamos y al final yo siempre me quedo con eso, porque lo hemos pasado muy bien. Además, eso se ha inculcado aquí en Tíjola. Sí. Y de hecho ahora está volviendo otra vez y ves que la gente tiene muchísimas ganas de otra vez de baloncesto y eso pues te llena de orgullo y Claro, estás muy haber contento. sido una de las primeras piedras que formaron este bonito proyecto que tenemos. Y sí, parece que ahora mismo otra vez la fiebre del baloncesto vuelve a cuajar en Tíjola. Pues nada más, muchísimas gracias por tu participación y por acercarnos un poco más a tu hermano, a todo el público. Muchísimas Muchas gracias, a Jorge. vosotros. Bueno, pues después de esta intervención un poco más sentimental, con las palabras de tu hermano, pasamos a la época de Grupo Promovi, donde el baloncesto en Tíjola pasa a otro nivel. Otros jugadores, entrenadores, otra manera de gestionar el equipo. Poco a poco se va profesionalizando y esto repercute en la inversión, la llegada de jugadores de otras ciudades y nacionalidades que van enriqueciendo y haciendo crecer al equipo de manera paulatina. Liga EVA, Les Bronce, Les Plata, que fue el culmen de nuestro paso por el baloncesto nacional. Lo más alto a lo que hemos llegado, que creo que una ciudad como Tíjola, de 3.500 habitantes, pues fue todo un hito y un orgullo para nuestro pueblo. Vinieron a nuestra pista a jugar los filiales del Real Madrid y Unicaja. Otros equipos como Andorra, A Coruña, todos ellos con mucho más presupuesto y trayectoria en el mundo del baloncesto, pero que pudimos estar a la altura durante aquellos años. Por aquí pasaron entrenadores como Tirso Lorente, Lucio Angulo o el conocido Joan Peñarroya, y jugadores de la talla de Ricciotti, Josep Franch, Marco Todorovic, Pablo Aguilar, Ignacio de Miguel, Mirotti o Bogdanovic, que más tarde serán parte de la historia de la ACB que tenemos ahora. ¿Qué opinión te merece todo esto y cómo lo viviste tú desde dentro? Pues bueno, yo esos años de Les Bronce, pues yo me retiro en Les Bronce en el año 2000, la temporada 2007-2008, es mi última temporada, y jugamos en Liga Les Bronce. Es una liga que se crea nueva y bueno, pues salimos ahí y la verdad pues es que me siento pues, como un jugador profesional más, porque claro, todos mis compañeros eran jugadores que entrenaban mañana, entrenaban por la tarde, venían a vivir del baloncesto. Sí, sí, sí. Yo en cambio pues tenía mi trabajo, que lo iba compaginando con el entrenamiento, pero iba a todos los desplazamientos. Igual íbamos a Coruña, pues un autobús de Tíjola a Coruña, 16 horas de autobús. Me acuerdo cuando algún viaje fuimos a Navarra, fuimos a Mallorca, a Menorca, a jugar contra la York, por ejemplo. Pues te sentías profesional, porque claro, cogías un avión en Almería, avión hasta Barcelona, en Barcelona transbordo y haces Barcelona-Mallorca o Menorca. Pues claro, te sentías profesional, hoteles, cenas, restaurantes, iba al avión, a los aeropuertos, autobús, echaba el fin de semana por ahí, claro, eso me hizo sentir como un jugador profesional. Y un jugador importante, porque lo fuiste. Tiene el debut en Les Bronce en un partido contra Andújar, recuerdo, en el que anota 7 triples. Con estas credenciales se puede ir a cualquier sitio, ¿no crees? Sí, no fue en Les Bronce, fue el primer año en Liga EVA. En Liga EVA. En Liga EVA, el primer año de Liga EVA, que ascendimos el año anterior, es decir, la temporada 2005-2006, primer partido en Tíjola en septiembre, más o menos, y jugamos contra Andújar, y sí, la verdad que metí 7 triples para empezar, y a partir de ahí ya pues, los rivales ya te empiezan a calar y a tener en cuenta. A tener en cuenta y a ponerte... Me acuerdo que ganamos ese partido, que fue buen comienzo. Hombre, un comienzo fascinante y más con una anotación así. Te dejas ver y expones tus credenciales, como he dicho anteriormente. Son años en los que disfrutamos de gran baloncesto en el pueblo y tú das lo mejor de ti en cada partido.
¿Qué puedes decir de lo que has vivido hasta ese momento con el club? El ascenso, Pues la EVA. verdad que hay un hito histórico que fue Sí. el ascenso a Liga EVA. La temporada 2004-2005 ascendemos en Aljaraque, Huelva, ascendemos a Liga EVA. Ese fue el mayor ascenso, ascendiendo deportivamente. Fuimos a jugar al Aljaraque, nos jugábamos todo en la última jornada porque podíamos subir varios equipos. Y nosotros, aún perdiendo, porque perdimos allí de un punto, ascendimos. Tuvimos el último balón para... Pues, si ganábamos, ascendíamos directamente. Sí. Y si perdíamos, teníamos que depender de otros resultados, de otros partidos. Me acuerdo que tuvimos la última posesión, me la jugué yo, la fallé en esa ocasión. Y bueno, pues perdimos el partido. No sé si fue de un punto, creo que fue de un punto. Pero luego estábamos esperando en el pabellón y me acuerdo a José Juan salir del vestuario, luego perdido, de contento, que ha perdido, que ha ganado no sé qué, o se dio el resultado que no acompañaba a nosotros para poder subir. Y bueno, todos locos perdidos allí. Se desplazó gente también de Tíjola, como es normal. Como siempre, la afición de Tíjola está en todos lados donde hemos ido a jugar. Y ahí también había gente. Y bueno, pues celebramos por todo lo alto. El viaje de vuelta en autobús de Huelva aquí se hizo largo. Llegamos, me acuerdo, a las 2 a las 3 de la mañana. Eran fiestas en Villegas. Antes de la fiesta de Villegas nos bañamos todos en la plaza, en la Fuente de los Leones, a las 2 a las 3 de la mañana. Y de ahí nos fuimos a la fiesta de Villegas. Al día siguiente, Manolo Toribio nos hizo un arroz allí en el río, en una alameda que había. Sí. Y fue un fin de semana por todo lo alto. Espectacular, como hemos dicho antes. Otro gran recuerdo para ese museo que tenemos de emociones. En estos años ya de mayor profesionalización, como hemos dicho, con el ascenso a otras categorías, coincide con la llegada de nuevos jugadores, con una dedicación exclusiva al baloncesto, y en aquel momento tú estás compaginando tu trabajo con baloncesto, y esto pues creo que te afecta personalmente, tu nueva situación en el equipo, ya que se va intuyendo poco a poco el final de tu largo y exitoso camino en el mundillo del baloncesto. ¿Cómo afrontas esta nueva situación? Sí, pues la verdad es que ya ese año del bronce, pues complicado, porque claro, los jugadores se dedican a esto solamente. Ellos entrenan mañana, entrenan tarde. Yo por mi trabajo no puedo entrenar por las mañanas. Venía por la tarde, a veces venía tarde porque salía tarde de trabajar. Entonces, claro, es difícil estar metido en dinámica de equipo, ¿no? Porque si encima todo que puede ser, tienes menos ritmo de entrenamiento, pues te falta estar ahí. El entrenador pues claro, confía menos en ti, juegas menos tiempo y al final pues te vas dando cuenta pues, que ya a esos niveles no puedes jugar. Es muy complicado. Llega el momento de decir adiós, pero adiós como jugador, porque como aficionado, bueno, creo que a día de hoy eres el aficionado número 1 de este equipo, o uno de ellos, y acudes también a la eliminatoria de ascenso a Les Plata, Fuenlabrada, y ¿cómo se vive eso desde la grada? ¿Cómo tiene ese sentimiento, ese gusanillo? Sigue estando dentro, ¿no? Pero ya lo vemos desde otra perspectiva. ¿Cómo lo viviste tú, aquella grada? Pues la verdad que ese fin de semana en Fuenlabrada fue histórico. Esa peregrinación de un pueblo como de Tíjola, de ir a Fuenlabrada, que no es que fuera aquí a Granada, a Murcia, Almería, a Fuenlabrada, donde tienes que reservar pues, el autobús, mucha gente nos quedamos a dormir allí en hoteles, tal. Esa peregrinación de gente, que hay una foto por ahí, con toda la grada del pabellón de Fuenlabrada, con las camisetas azules, un pueblo, una ilusión. La verdad que eso fue impresionante. Fuimos la mayor afición que había en esa fase final. Pues nadie, y decían, de esta gente, ¿de dónde viene? Y 5 o 6 horas de autobús. Y son los más numerosos. Estamos nosotros aquí al lado, jugamos contra Ávila. Me acuerdo que jugamos contra Ávila ese partido, lo perdimos. Pero Ávila tenía 4 gatos allí. Y decían, ¿pero esto qué es? Y entonces ahí ya, como tú dices, a nivel nacional ya se empieza a hablar también de Promovis Tíjola. Este proyecto ya estaba bastante consolidado y ahí fue un escaparate para darnos un poco más a conocer. Ahora entramos en otro aspecto de tu carrera del baloncesto y paso a preguntarte, ¿has tenido algún rival, tanto jugador como algún equipo, al que te ha costado enfrentarte? ¿Y hay alguno al que te gustaba visitar? Pues mira, la verdad que me costó mucho, hubo un partido que me costó mucho jugarlo,
que fue, como hemos dicho antes, estuvimos 2 años jugando en Roquetas. El primer año estábamos en la misma liga que el equipo de Tíjola. Sí. Y ese año, el primer partido, cuando tuvimos que venir a jugar aquí a Tíjola, ese fue el partido que más me costó jugar. Porque eso de jugar contra tu pueblo, que sí es verdad que compañeros pues había pocos, porque la mayoría se los traía el nuevo entrenador de Córdoba y tal, y no había muchos, había algunos. Pero eso de jugar contra tu pueblo, en tu pabellón, donde tú Sí, has con tu crecido y tu afición, con afición, tu eso jugar contra grada tu llena. equipo, eso no lo llevé nada bien No. esa semana, la verdad que no. ¿Y alguno que recuerdes que sí, que se te daba bien, por decirlo así? Bueno, la verdad no hay ninguno concretamente así que me acuerde, pero Había algunos, los partidos buenos podían salir en sí. cualquier momento. ¿Quién o quiénes han sido para ti un referente en el mundo del baloncesto? Que te han llegado a enseñar o a hacer posible que tú estés, que seas lo que eres en la actualidad. Bueno, pues yo creo que si tengo algunos referentes en el tema del baloncesto son los José Juan Alcalde, los Mique, los Luis Espinosa, que son los que yo veía jugar aquí en el pueblo y decía, pues bueno, el día de mañana ojalá pueda yo jugar con ellos. Ese primer año que no pude jugar porque no me pudieron hacer la ficha por la edad que tenía, y ya luego cuando de verdad ya pude jugar con ellos, con Sí. el equipo de Embutido Gavino, pues yo súper satisfecho. Al principio costaba un poco porque, bueno, eran bastante más mayores que yo la mayoría, Sí. pero bueno, pues yo era ahí el zagal, todos me cuidaban, todos me trataban bien y la verdad que muy contento. Claro, porque ya veían en aquel momento que el que llegaba había que hacerle hueco porque se iba a marcar una nueva época. Y de todos los entrenadores que has tenido en tu carrera, ¿quién te ha marcado más y quién te ha ayudado a mejorar? Pues la verdad es que hemos tenido aquí en Tíjola, no sé si la suerte, no es suerte, porque hoy en día los entrenamientos son fundamentales. En Tíjola apenas se entrenaba, las cosas son así. Jugábamos en Andaluza, jugábamos en Nacional, pues llegaba el viernes, quedabas con el equipo un poco, echaba un rato, un medio entrenamiento y tal, que no se puede considerar entrenamiento porque juntarte un día en semana Una pachanga. no haces prácticamente nada, pero bueno, quedábamos los viernes, como había mucha gente estudiando en Granada, pues veníamos, echábamos el viernes, jugábamos y el día siguiente partido. Entonces no había ningún referente de entrenador que diga, pues este es el que me ha marcado o qué tal. Es complicado. Sí. Yo la verdad que lo que hemos aprendido aquí y la base que éramos sobre todo mi hermano Jorge, José Juan y yo, pues innato lo que hemos tenido. No hemos tenido la suerte que tienen hoy en día los niños de que desde mini, pre-mini, ya tienen sus entrenadores, tienen 2 o 3 días de entrenamiento. Ya ojalá hubiera tenido yo esa suerte. Sí, bueno. Pero sí es verdad que también quiero hacer un poco hincapié en que me acuerdo que ese equipo que salió en el instituto, ese equipo de, creo que éramos cadete, pues bueno, teníamos un entrenador que se puso un entrenador pues porque él apenas sabía de baloncesto seguramente, pero bueno, es de agradecer que dijera, oye, pues yo quiero perder tiempo libre suyo por dedicarlo a nosotros, que es Sebastián. Sebastián, profesor de instituto. Sí. La verdad, pues bueno, y oye, nos pillaba por las tardes y nos entrenaba allí, venga, pues a saltar, esto, lo otro. Sus conocimientos, pues bueno, eran por los justos, pero bueno, oye, hay que agradecerle, Sí. la verdad, que igual que a él, a Emilio Molina, director, a Antonio de Filosofía, que eran los que nos llevaban cuando competíamos contra Olula, contra Macael, Huerca Lovera, íbamos en sus coches. Cosa que hoy en día, pues eso no se podría hacer. Eso de Claro. en coche, pues no, autobús, tal. Es decir, que muy agradecido a la etapa esa de instituto de estas personas. Pues sí, que la verdad es que gente que dedique su tiempo, como tú has dicho, a sacar adelante un equipo es muy de agradecer y quizá ese fue el germen, ¿no? La semilla de lo que tenemos hoy aquí, que por dedicarle a Antonio Carmona o Sebastián unas horas de su tiempo al baloncesto estemos hoy aquí. ¿Qué jugadores con los que has compartido vestuario te han impresionado más? Y no me vale que me digas ninguno de tus hermanos, porque eso ya lo sé. Bueno, pues yo creo, hombre, la verdad que te impresionan cuando ya llega a niveles como el bronce y ya ves que van llegando americanos y tal, y dices, hostia, cuidado, cuando ya te juntas con ellos y luego los ves que en pista son muy buenos, pues la verdad que es un honor. Pero sí, pero sobre todo me quedo con la época que estamos hablando de mi hermano Jorge, José Juan, que esos sí que son los referentes en cuanto a vestuario, pista, y se aprende mucho. Sí, con los que más estrechamente has estado ligado y con los que mayores éxitos también has tenido, más cercanos. La base en todo esto hemos sido los tres. Los tres hemos sido los que hemos llevado al equipo desde provincial hasta Liga EVA. Muy bien. Y
¿Qué momento marcaría o destacaría, aunque no ha avanzado antes algo, como el más importante de la historia del club? Has dicho que aquel ascenso fue Yo creo que el importante, ascenso en Aljaraque, lo ese corroboramos. ascenso a Liga EVA, ese fue el mayor hito histórico que ha habido en el baloncesto en Tíjola. Sí, sí. Yo creo que en Aljaraque fue, vamos, impresionante. Muy bien, pues después de esta andadura por Les Plata el club desaparece, pero hace unos años el baloncesto está resurgiendo y cada vez con más fuerza. Y ahora tú estás llevando un rol diferente en el equipo. Como jugador al inicio del nuevo proyecto y la temporada pasada como segundo entrenador con el reciente ascenso a tercera FEB, por el que te doy la enhorabuena. ¿Y cómo se ve el baloncesto desde esta nueva posición en el banquillo? Pues bueno, todo esto comienza hace 3 años, cuando mi amigo Alfonso Chacón me dice que quiere traerse el equipo senior del Club Baloncesto Lula, porque el Club Baloncesto Lula, que quiere traerse el senior a jugar aquí a Tíjola. Que en Tíjola no puede estar sin baloncesto, que llevamos 15 años sin baloncesto y que tiene que haber baloncesto aquí, que aquí hay mucha afición y que seguro que traerse el equipo senior aquí va a ser la caña y que la gente tiene mucha ganas de baloncesto. Y me lo comentó a mí, oye, tal, pero tú tienes que estar metido ahí de lo que sea, tal. Digo, bueno, mira, pues yo te echo una mano. Él tiene su entrenador, digo, pues yo le echo una mano al entrenador, lo que haga falta. Estuvimos ese primer año de provincial, ascendimos de provincial a nacional. Hace 2 años empecé también a ayudarle en el nacional de segundo entrenador, pero me dice, oye, tío, pues si tú estás para jugar un poco, pues echa un rato, tal. Estuve jugando con ellos también unos 2 o 3 meses. Hace 2 años en Nacional empecé jugando, pero hasta que las rodillas me dijeron basta. A los 2 o 3 meses, en el mes de noviembre por ahí ya tuve que dejarlo. Pues se me hincharon las rodillas, tengo los meniscos rotos. Total, que entonces al final pues no pudimos seguir jugando, pero seguimos ahí en el staff técnico ayudando en lo que podamos. Y ahora, hoy en día, pues bueno, ahí seguimos también. Estamos de delegado de equipo. Sí. Y bueno, pues lo que haga falta y me necesite mi amigo Alfonso, ahí estaremos. Cumpliendo otra función donde vaya perteneciendo. ¿Y qué nos puedes contar de este nuevo proyecto en el que está inmerso el club? Pues la verdad que es muy chulo que lleguemos después de 15 años, vuelva al baloncesto, que hayamos subido a tercera FEB, que es la antigua Liga EVA, una categoría ya semiprofesional, aunque aquí en Tíjola se puede decir que es profesional porque la gente viene exclusivamente a jugar al baloncesto. El que tú veas ahora por la calle, como estamos viendo ya estas 2 semanas que llevamos de entrenamiento, jugadores pasando por la calle, jugadores que van al bar a echar un café, viven, van a comprar a la frutería, pues eso el pueblo le da vida, eso el pueblo se siente, eso de que pase la gente, Pedro es de la fruta, vamos, está bueno, no es malo como este, vamos a ganar este fin de semana, pues eso la gente. Tíjola tiene esa parte de que es un pueblo pequeño, que es complicado, hay gente que no se adapta cuando viene aquí, cago y allí en un pueblo de 3.500 habitantes, un pueblo muerto, pero Tíjola la verdad que no es un pueblo muerto, que es un pueblo que hay mucha vida y donde sí es verdad que tú vas a una ciudad, a lo mejor estás más contento, tienes cines, tienes centros comerciales, pero tú vas por la calle y nadie te conoce. Tú aquí pasas por Tíjola y esos jugadores pues llegan y le habla, como he dicho antes, Pedro de la Fruta, le habla el Eugenio, que esto que hay al final, esa relación que existe en el pueblo no hay en otro lado. Y yo creo que como aquí no se van a encontrar en ninguna otra parte. También puede ser un buen gancho para que esta gente quiera pasar aquí una o varias temporadas. Bueno, pues una vez que hemos hablado de todo esto del mundo del deporte, vamos a pasar a una parte un poco más personal y te quiero preguntar, ¿de qué estás más orgulloso? Bueno, pues yo creo que estoy bastante orgulloso de mi familia y de mis amigos. Yo creo que en ese aspecto estoy bastante contento. Muy bien. ¿A qué tienes miedo? Pues miedo realmente pues a que a lo mejor el día de mañana no estén algunos de estos que estamos hablando, de mi familia, de mis amigos, que no estén ahí. Mientras estén ahí, yo creo que no tienes miedo. Va todo bien. Fantástico. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mi tiempo libre me gusta sobre todo ya, antes salíamos un poco más a correr, un poco, pero ya estamos cada vez en la edad y los años ya van pasando factura. Salimos a andar, vamos a cela, hacemos la bichuela, hacemos un poco de bicicleta. Sí, pero todo un poco de relacionado, deporte, ¿no? sí, todo relacionado con el mundo del deporte que no te abandona desde tu infancia. Sí. Dime
un lugar de Tíjola que te guste visitar o que te traiga buenos recuerdos. Pues bueno, un lugar de Tíjola puede ser, aparte de mi barrio, como tú ya has dicho antes, las Casas Baratas, como se le conoce aquí en Tíjola. Sí. Hay una zona que es el barrio alto, la zona de arriba de los Paratos, que era la casa de mi abuelo. Y me trae muy buenos recuerdos esa zona. Porque aparte también hubo un año, que habrá mucha gente que lo recuerde, aquí que se cayeron unos tejados aquí en mi barrio, la Casa Barata. Sí. Y eso nos obligó, nosotros tenemos todavía la casa de mi abuelo, que ya habían fallecido, y eso obligó porque la gente de aquí tuvimos que irnos a otro lado. Unos se fueron a la residencia, otros tenían otras casas, y nosotros teníamos la casa de mi abuelo en el barrio alto, y allí estuvimos un año. Y entonces la verdad que fue un año maravilloso y muy a gusto. Y de vez en cuando me gusta ir por todas esas calles para recordar. Muy bien. Damos un pequeño giro y hablamos de algo de lo que has dicho, de lo que estás orgulloso, y sé que los amigos para ti son un pilar importante en tu vida, y por eso antes de concluir esta entrevista tengo otra sorpresa preparada, ya que uno de tus grandes amigos no ha querido perderse este momento y quiere decirte algo. Damos la bienvenida a Momo. Bienvenido, Momo. Gracias por estar aquí, por venir a decir unas palabras sobre nuestro referente de hoy, porque os conocéis desde hace mucho tiempo y sé de tu interés por estar y participar en el programa de hoy. Y también es verdad que nuestra trayectoria o nuestra amistad de hace muchos años no me hacía ver de otra manera un programa sin que tú estuvieses presente aquí hoy con Francis. ¿Quién es Francisco Javier Marín Fernández para ti? Bueno, es alguien especial. Es decir, él en su entrevista está denotando que por encima del baloncesto, por encima de la experiencia están los amigos y está la familia. Francisco es alguien muy especial, que le ha hecho todo más fácil y que estando cerca de él, tanto el deporte como las fiestas, como la amistad, como el trabajo, es más llevadero y es más intenso y es más fácil todo. Muy bien. Bonitas palabras que te dirija un amigo de manera tan cercana. ¿Puedes contarnos algunas de las cosas que recuerdas de vuestra juventud y también, por qué no, de los años que compartisteis en el baloncesto como compañero de equipo, preparador físico en otra fase de vuestra trayectoria, incluso haciendo las pruebas con el Real Madrid de baloncesto, si te apetece? ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Bueno, pues de todo esto lo bonito es que al final todo esto se ha desarrollado en la calle, en una canasta de calle, en una pared. Jugábamos en el casino, en la callecilla que baja, poníamos una canasta y compartíamos esos momentos, esas tardes. Detrás de aquí en la casa, las casas baratas donde él ha dicho, En la pared de ETA asesina. ponían una canasta y ahí eran las mayores pachangas con su hermano Ramón, con José Juan, con Jorge ahí que estaba iniciándose en el baloncesto, por lo menos lo veía en un segundo plano. Las pachangas en el instituto, donde se jugaban 3 horas al baloncesto y había 7 equipos para poder entrar a jugar, ¿no? Era impresionante. Entonces hemos compartido baloncesto desde muy jóvenes, fútbol, petanca. Francisco es un talentoso del deporte en Tíjola, lo que toca de deporte lo hace brillar y bueno, hemos compartido en el inicio mucho baloncesto, pero mucho deporte sobre todo. Y lo que comentaba antes, nosotros tenemos un punto de partida, aparte del instituto, previo a eso teníamos el equipo del que hablaba antes, era los Pistons, que nos patrocinaba otros 2 componentes, Javi, que es patrocinador, primero de Promóvil, luego de Bispania, de todo el baloncesto en Tíjola, y el artífice de que el baloncesto en Tíjola adquiera estos niveles profesionales, porque él es el que desde 12, 13 años apostó por el baloncesto en Tíjola y creo que compartir esos inicios con Francisco fueron muy grandes. Compartimos este inicio, los primeros años de baloncesto en Tíjola, como él ha dicho, con Cafetería Agustín, con José Juan, Miquel, Luis, los Avellaneda, Paco. Pues era una maravilla estar viéndolos jugar, porque nosotros éramos los que estábamos en el banquillo
por si alguno hacía la quinta falta, poder entrar a jugar, que eran Francisco y Cía. Y bueno, pues la verdad que a partir de ahí fue todo baloncesto, todo deporte y toda una experiencia de vida, una cercanía y una amistad que dura y seguirá ligada al baloncesto, pero sobre todo a los buenos momentos. Bueno, pues después de estas palabras, sé que también, aparte de esta sorpresa, de que la amistad también forma parte de esta entrevista, también quiero decirte que José Luis tiene un regalo para ti y que quiere hacer entrega ahora mismo Tío. para que tengas Jorge. un recuerdo de vuestro paso por este Vamos a la vuelta, programa. Sí, que seguro que le va a gustar más, ¿sí? Y nada, cuando lo abra, pues lo hablamos. Venga, Pero ponlo qué. un poco en el Pues suelo, abre. ábrelo y vamos a ver qué será. ¡Oh! Tío. Mostramos un poquito. Bueno, pues aquí pueden ver, el obsequio consiste en una antigua camiseta que portó nuestro referente con su número 9, emblemático e inolvidable, Grupo Promovi. ¿De qué temporada estamos hablando? Esta es la temporada de LED Bronce, LED Bronce. 2007-2008. Mítica camiseta con rayas azules y blancas, y aquí, por lo que se puede apreciar, pues recortes de periódico en los que se muestran pues Aquí tenemos su el paso. verano que fuimos a hacer las pruebas con el Real Madrid. Que nos llevó su hermano Momo, ¿eh? Su hermano Jerónimo, que también es artífice de ese viaje, recordado por todos, histórico también, de ir a hacer las pruebas con el Real Madrid. Bueno, pues, Muchísimas gracias, Momo, por tu aportación, por tus palabras tan sinceras y tan emotivas hacia nuestro protagonista de hoy, y por el regalo. Bueno, yo no tengo que dar las gracias, pero estoy seguro Muchísimas gracias. que le ha gustado y le ha llegado. Fue la última camiseta que vistió Francisco con un equipo profesional, que me la regaló, y yo quiero que la tenga él en su museo particular y personal. Y algo que compartimos juntos fue esas pruebas que Francisco fue malo con una indigestión estomacal, hacer las pruebas a Madrid con el Real Madrid, y Marca nos abrió las puertas de Marca. Nos abrió Manuel Saucedo, que era el director de Marca, y bueno, pues aquí nos dedicó un espacio en el diario Marca y luego otro en La Voz de Almería, pero bueno, yo acompañaba aquí por ir de pegotillo con el talentoso local que era Francisco, que era... Que lo hizo muy bien él. A llevarle la pruebas, bota, ¿eh? como decía tu madre. No. Fuiste a llevarle la bota. Bueno, Muchas gracias por esta oportunidad y por compartir este momentillo con dos grandes amigos. Gracias a ti, Felicidades por el siempre. programa. Desde dentro del club también guardan muy buen recuerdo tuyo, una persona que te ha seguido desde tu inicio y te ha ayudado en todo lo que ha podido desde que entraste al equipo prácticamente cuando eras un chaval. Él también ha sido una persona importante en el club desde la sombra. También podemos decir un referente en nuestro equipo. Te hablo de Manolo Domene, Manolo Toribio para todos. Hola Manolo, muchas gracias de corazón por estar aquí con nosotros en este programa de homenaje a Francisco Javier. Bavisco, para ti. ¿Quién es para ti Bavisco y qué ha significado en el mundo de nuestro baloncesto? Bavisco para mí es una gran persona, como persona, es una gran persona porque ha ayudado a todo el mundo que puede, y a la vista lo tenemos, que todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo aprecia, y ya como jugador, pues el referente de nuestro pueblo, el referente que tenemos, que ha criado todo el banquillo, en todo el vestuario, todo lo que ha venido de fuera, la ha apoyado para que funcione, y él, el que ha hecho banquillo, el que ha hecho el vestuario, el que lo ha hecho todo como jugador. Yo, ¿qué te digo más? Si es que... Pues nada, que viene a corroborar y a refrendar las palabras de por qué está aquí y todo lo que hemos dicho anteriormente, tanto su hermano como Momo. Llega muy joven, pero pronto se hace notar entre los mayores. ¿Cómo recuerda sus inicios cuando llega al equipo? Pues yo lo recuerdo cuando empezaron como él, como José Luis, como Lorente, empezaron tres niños que apenas jugaban.
pero estrenaban, seguían su banquillo y con mucha disciplina y esperando que le tocara su oportunidad para jugar y aguantando muchos entrenamientos en el instituto, en las pistas, todas las pistas, que entonces se jugaban las pistas y ya como referente, pues... Sí, pues nada, que llega y al final esa paciencia y ese saber hacer de estar esperando su oportunidad, como tú bien acabas de decir, pues tuvo su fruto y al final pues llegó, accedió al equipo superior y a la vista está de lo que ha conseguido. Accedió al equipo superior y lo tenemos como el gran referente, que era el que marcaba todos los partidos, era el que siempre lo buscaban para jugar, que lo buscaban para colar la última canasta y para todo. Era el responsable de del partido. El Michael Jordan. El Michael Jordan, en pequeño. ¿Nos puedes contar alguna anécdota o algo a destacar de su estancia en el club? Anécdotas. ¿Qué anécdotas? Sí, anécdotas hay muchas. Hay miles. Miles, pero ¿qué te cuento? Que nos juntábamos mucho allí en mi casa, nos íbamos mucho, matamos un cerdo con todo ya cuando estábamos en la categoría grande para comérnoslo y hacíamos mucho equipo entre todos. Cada vez que acabábamos un partido nos íbamos a hacer nuestra media hora, nuestras cosas y hacíamos mucho banquillo. Y anécdotas, pues era hacer equipo entre todos los jugadores y todos los... Pues cosas muy interesantes y muy de valorar porque al final estamos viendo que eso es tan importante, si me lo permiten, como los entrenamientos. O sea, crear ese buen ambiente siempre dentro de un equipo, como hemos nombrado durante la entrevista, es muy importante. Y me consta que tú también has hecho mucho por crear ese ambiente tan positivo dentro del club. Gente que venía de fuera, toda la gente que venía de fuera, tanto como entrenadores como jugadores, lo acogíamos todo y nos lo llevábamos allí a mi casa, que era un almacén grande que teníamos, y ahí hacíamos nuestras fiestas, nuestras juergas. Cuando acabábamos los partidos nos juntábamos siempre allí a hacer equipo, tanto entrenadores como familias de los entrenadores como familias de los jugadores. Y hemos estado haciendo siempre equipo, probando siempre. Yo he llegado a dejarme mi mujer en Baza, recién parida, que se dice, y irme al baloncesto, dejarme el baloncesto, irme al baloncesto por estar ahí. Pues nada, lo que hemos dicho, una gran familia que hoy se ve aquí reflejada. Pues nada, gracias Manolo por tu intervención, gracias por estar aquí, mucha suerte y fuerza. Y gracias a vosotros y a Babisco, que vamos a decir de Babisco, si no hay... Está todo dicho, pero queremos que quede constancia. Pues. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, Francis, pues ya estamos terminando, pero antes quiero remontarme contigo a tu infancia, por los recuerdos que nos unen, y quiero que me digas un sabor, una comida que recuerdes de tu casa. Para mí, tu casa tenía sabor a papa viejo y a caracoles en salsa que hacía tu madre, Remedio, de la que tanto me acuerdo en muchas ocasiones. ¿Qué sabor recuerdas de tu infancia? Pues bueno, yo creo que lo que tú dices. En mi casa se han comido muchos papas viejos, se han comido muchos caracoles, como tú dices. Me acuerdo de un jugador, venía, no sé si era Miguel, Benítez, Moy, y pasaban por ahí, Dios, ¿qué lo hay en tu casa? Que no sé qué, todos pasan por ahí, ¿qué lo llega de aquí? Y la verdad que hacía mi madre unos caracoles buenísimos, la verdad que sí. Luego ¿verdad? La pasta también era muy buena, tortagachas, comidas tradicionales que le salen muy bien. Me alegro. Y ahora sí, que ya hemos terminado, pero no sin antes agradecer tu colaboración. Gracias por haberte prestado a esta entrevista. Decirte que ha sido para mí un verdadero placer mostrar a los demás quién eres, qué haces y que así conozcan tu historia, para que quede en el recuerdo y que todos sepan que eres un verdadero referente en muchos aspectos. Gracias, amigo. Pues ahora quiero dar la bienvenida de nuevo a Manolo Toribio, que te va a hacer entrega de un obsequio como segundo referente de nuestro programa. Para que lo guarde o exponga en tu galería de recuerdos y emociones como un reconocimiento en vida de tu trayectoria, llevando el nombre de Tíjola y de la comarca a lo más alto, por ser un verdadero referente. Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, Manolo. Y ahora sí, que antes de terminar quiero pedirte a ti que firme en el libro de honor de los referentes de la Almanzora, y muchísimas gracias por ser el segundo referente.